Estamos esperando que se conectaran, ¿verdad? Y vamos a iniciar. Tenemos una agenda larga, ¿verdad? Por, por interpretar, ¿verdad? Este, Siempre que avancemos y no se entienda algo, avísenme. Siempre pregúntenme. Y antes de iniciar, les doy el aviso, ¿verdad? Que el día sábado la asesoría va a ser virtual. Es decir, ustedes no necesitan llegar a la sede, pueden conectarse desde sus hogares donde les dé mejor la señal. Y en el caso mío también me voy a conectar desde acá, ¿verdad? Por la alarma y también la suspensión de clases que hay, ¿verdad? Así es de que, repito, la asesoría para el día sábado va a ser virtual. Y por este medio siempre. No vamos a tomar en cuenta otro link, sino este mismo link. Ustedes lo pueden encontrar en plataforma, pueden usar el link que les envía al correo o también el que les envía al WhatsApp. Es el mismo. A ver, entonces vamos a hacer un poquito de recordatorio sobre las variables y constantes, más que todo sobre lo general del álgebra, ¿verdad? Para ello, recordemos que es una variable. ¿Alguien de ustedes tiene un concepto previo de variable? A su manera de interpretar, ¿verdad? ¿Alguien de ustedes me puede decir qué es una variable? ¿O qué idea tiene de una variable? Que no es la que acompaña al número. Sí, en una idea previa podemos decir de que acompaña a un valor conocido o a un coeficiente como nosotros lo vemos en un polinomio, ¿verdad? Ahora, de manera general vamos a decir de que la variable la vamos a representar por letras, ¿verdad? Y por lo general una variable representa siempre un valor, ¿verdad? Un valor ya sea explícito o implícito. Por ejemplo, C igual a 2pi por R, ¿verdad? Entonces, acá nosotros estamos haciendo un cálculo matemático donde hay una variable desconocida, que es R. Bueno, entonces esta variable representa el radio de una circunferencia. Entonces, por eso que le llamamos R, pero si nosotros nos fijamos en la mente, nosotros tenemos una asignación de valor para esta variable. Y así, ¿verdad? Podemos tener la variable X, la variable Y, en una expresión, etcétera. Pero siempre, siempre algo va a representar, ¿verdad? O puede tener diferentes representaciones. A ver, las expresiones algebraicas, ¿verdad? Una expresión algebraica es aquella que consta de números y letras y que siempre va a representar, ¿verdad? Una cantidad. Por ejemplo, si tenemos la expresión menos 3xy menos x al cuadrado. Bien, entonces acá nosotros tenemos dos variables ahí inmersas y por supuesto, ¿verdad? Esto puede, si nosotros damos valores a x y a y, por supuesto que nos va a representar un valor. Además, consta de coeficientes. Entonces a esto le vamos a llamar una expresión algebraica. Si nosotros nos fijamos, las variables las colocamos, ¿verdad? Y siempre y cuando tengamos presente
¿qué estamos representando? Por ejemplo, aquí podemos representar a cuadrado más b cuadrado menos 1. Pero si nosotros decimos que estos valores están en los reales, ahí está el objetivo de esta representación, ¿verdad? No hay ningún problema en poner x, y, siempre y cuando tengamos bien claro quién es x, y o quién es a y b, ¿verdad? Estas son expresiones algebraicas. A ver, ¿qué es un término? Bien, un término, veámoslo aquí más general. Si nosotros tenemos una expresión, es cada componente de una expresión por separado y que esa separación lo hacen los signos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí, este es un término y este es otro término. ¿Por qué están separados esos términos? Por signos, ¿verdad? Ya sea suma o resta. Bien, voy un poquito rápido porque hay que interpretar, ¿verdad? También ejemplos y esto ya ustedes lo vienen viendo también desde básica, podemos decir, ¿verdad? Pero no cabe duda que es necesario recordarlo, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué es un término? Dice que se identifican por estar separados por signos de suma o resta, únicamente. Entonces, por ejemplo, en la expresión o en esta representación, menos 3x cuadrado por y, es un término, ¿verdad? Tiene coeficiente menos 3 y variables x y y. Muchas gracias ahí por su respuesta a María Vilma. Dice que una variable es algo que cambia. Excelente, ¿verdad? Puede tener diferentes valores de acuerdo a lo que uno fija. Y claro, ¿verdad? Las notas de un examen. Entonces nosotros podemos ver, ¿verdad? Que si las notas varían, por ejemplo, en rangos o varían para números específicos de 6 a 10, por ejemplo, entonces nosotros podemos asignar una variable que me esté representando esa variación en esas notas. Muy bien, ahí. Veamos lo siguiente. Bueno, los factores, por supuesto, son elementos los cuales en una expresión algebraica están multiplicando, ¿verdad? O en una, valga la palabra, multiplicación, ¿verdad? Son esos componentes, ¿verdad? De una multiplicación o de una expresión algebraica que se están multiplicando. Por ejemplo, estos. Tenemos una expresión algebraica. Entonces, los factores, pues prácticamente son todos, ¿verdad? Porque todos se están multiplicando entre ellos. Y así también podemos obtener también factores comunes, que un poquito lo vamos a ver más adelante cuando estemos viendo los casos de factoreo, ¿verdad? A ver, ¿qué son términos semejantes? Aquí sí quiero que hagamos un recordatorio profundo, ¿verdad? De esto. ¿Qué son términos semejantes? Bueno, si nosotros tenemos una expresión algebraica, los términos semejantes son aquellos en los cuales nosotros fijamos una variable, ¿verdad? Más adelante vamos a ver también ejemplos un poquito más largos, donde fijamos una variable, pero resulta que en esa expresión nosotros tenemos más de dos términos, ¿verdad?
Pero resulta, por ejemplo, que uno de ellos tiene como variable, por ejemplo, x al cuadrado. Y otra tiene de variable x. Pero si hay otra que tiene de variable 2x, por ejemplo, entonces es semejante 2x con la que tiene x, ¿verdad? Recordemos de que son términos semejantes a aquellos que, que tienen un mismo grado en su expresión algebraica. Veamos este ejemplo sencillo. Esta expresión, este término, con este término, ¿serán semejantes? Claro que sí, si nosotros nos fijamos aquí, x está de, de exponente 1, x está de exponente 1, y de exponente 1, z cubo de exponente 1 y w de exponente 1. Z quiero decir está de exponente 3 y w está de exponente 1. ¿Recuerdan cuando en básica nosotros decíamos, vamos a simplificar, vamos a transponer términos? ¿Cómo transponíamos términos? Pues agrupando términos semejantes, ¿verdad? Y reduciéndolos entre ellos. Entonces, a ese proceso que nosotros juntamos, nosotros decíamos las x con las x cuadrado con las x cuadrado, la z cubo con z cubo, etc. Entonces ahí hacíamos un ajuste donde reuníamos todas esas variables y las simplificamos, ¿verdad? Entonces eso es lo de términos semejantes. Vamos a ver aquí quién nos escribió. Bien. Veamos ahora, o recordemos más bien, qué es un monomio, qué es un binomio, trinomio y polinomio. A ver, estas son expresiones algebraicas, donde monomio nada más es un término en la expresión. Entonces acá tenemos un ejemplo bien claro, menos 3x cuadrado y. ¿Con quién está sumado este término? Con ninguno. ¿Cuántos términos tengo en esta expresión? Solo uno, por lo tanto es un monomio. Ahora, binomio. Por supuesto, ¿verdad? Bi viene de 2. Entonces acá tenemos dos términos, dos términos en la expresión. Entonces, aquí tenemos 3x más 2yz. Es un ejemplo, ¿verdad? Aquí donde tenemos dos términos. Por lo tanto, este es un binomio. Ahora veamos los trinomios. Por supuesto, son expresiones con tres términos, ¿verdad? Ejemplo, 2x cuadrado menos 3xy más 4y cuadrado. Y así podemos ir en orden, ¿verdad? Para definir un polinomio, donde el polinomio va a tener n términos, ¿verdad? Entonces estos n términos pueden ser más de 10, más de 15, etc. Ahí ya vamos a decir que vamos a dar nombre general a esa expresión de n términos, de 15 términos, de 20 términos, como un polinomio. Y siempre, si ustedes se fijan, esos términos
van acompañados de variables y de coeficientes. Y también las conexiones con sumas o restas. A ver, ¿alguna consulta de acuerdo a lo que hemos hablado? Bueno, siempre si hay algo que no se entiende, díganme, ¿verdad? O si alguien quiere opinar o tienen alguna inquietud. Bueno, sigamos. Ya vamos a llegar a la parte práctica. Bueno, ¿cómo le damos valor a una expresión algebraica? Es lo que yo les decía anteriormente, ¿verdad? Una expresión algebraica consta de números, o sea, coeficientes, variables, pero siempre esas variables algo representan, ¿verdad? Por ejemplo, cuando nosotros decimos, polinomios en los números reales, significa que tanto X como Y o las variables que tenga ese polinomio o esa expresión algebraica va a tener un valor, ¿verdad? Pero un valor real, porque ese X, ese Y, ese Z va a tener también valores reales. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos la expresión 2x al cubo más x cuadrado más 6x al cubo, ¿qué tal si nos dicen por allí que x es igual a menos un medio? Entonces nos piden que le demos valor algebraico, ¿verdad? A esta expresión. Bueno, lo único que nosotros tenemos que hacer es sustituir en la variable a este valor, ¿verdad? Entonces aquí tenemos lo siguiente. 2 por menos un medio al cubo más menos un medio al cuadrado más 6 por menos un medio al cubo. A ver, aquí me detengo un poco a que no debemos de tener miedo a los signos negativos, ¿verdad? Los signos negativos debemos de operarnos común y corriente como son, ¿verdad? Entonces aquí siempre les aconsejo que utilicen paréntesis, porque paréntesis les evita a que esos signos se vayan a perder o los vayamos a utilizar de manera errónea. Entonces, ubiquemos paréntesis acá y elevémoslo. Entonces, en este caso, vamos a anotar, ¿verdad? Y les pido que recuerden, que revisen la ley de los signos, ¿verdad? Así como la ley de potencias. Recordemos, todo signo negativo o todo número negativo elevado a una potencia impar es negativa. Ahora, todo número negativo elevado a una potencia par nos resulta positiva. Entonces, aquí eso es lo clave para poder resolver este polinomio o esta expresión, evaluándola en x igual a menos un medio. A ver, entonces acá, en este caso nosotros tendríamos menos y lo que nos resulte de elevar esto al cubo. Aparte de ello, fijémonos, ¿verdad? Que aquí tanto el numerador como el denominador se van a elevar al cubo al mismo tiempo, ¿verdad? No voy a elevar solo el 1 ni solo el 2, no, 1 al cubo entre 2 al cubo. Ahí hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Entonces 1 al cubo nos da 1, 2 al cubo, ustedes pueden multiplicar. ¿Cuánto es 2 al cubo? A ver, si alguien de ustedes me puede desglosar qué significa 2 al cubo, porque eso sí debe de tenerse bien claro, ¿verdad? ¿Qué es elevar un número a una potencia? O me pueden escribir qué significa 2 al cubo.
Ajá. ¿Hola? Buenas noches. ¿Sí? Bueno, yo entiendo que es como elevar un número al cuadrado. Es multiplicarlo por sí mismo. No sé si estoy equivocada. ¿Cuántas veces? Si lo multiplicamos por sí mismo, por ejemplo, 2 al cubo, ¿cuántas veces tenemos que multiplicarlo por sí mismo? A 2. Dos veces. 2. Dos veces. Porque Mm, según multiplicarlo por sí mismo. ujú. Bien, esto sí debemos tomarlo muy en cuenta. Cuando nosotros elevamos un número a una potencia, significa que vamos a multiplicar ese mismo número por ese mismo número tantas veces como la potencia tenga valor, o el mismo número de veces que del valor que tenga la potencia. Por ejemplo, si nosotros tenemos 2 al cubo, ¿qué significa esto? Que vamos a multiplicar el 2 por sí mismo 3 veces. Mucho cuidado aquí con confundir 2 por 3, ¿verdad? Esta es una multiplicación de 2 por 3, pero cuando nosotros decimos 2 al cubo, mucho cuidado, es totalmente diferente, ¿verdad? Porque 2 al cubo significa 2 por 2 por 2. Es decir, multiplicar el 2 3 veces, ¿verdad? Por el mismo. No 2 por 3, sino que 2 por 2 por 2. Ahora, hagámonos esta pregunta y analicemos un poco qué pasaría si yo tuviese 5 a la 20. 5 elevado a la 20. Para obtener ese resultado, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Bueno, tendríamos que multiplicar el 5 consigo mismo, ¿cuántas veces? 20 veces. Excelente, 20 veces. Entonces 5 por 5 por 5 hasta agotar esas 20 veces. Sí, recalco en esto porque aún en los exámenes a veces se suele confundir esto. A ver, entonces aquí sigamos. Tenemos 1 al cubo, es 1, ¿verdad? Ahora 2 al cubo nos da 8, porque 2 por 2, 4 por 2, 8. Aquí 1 al cuadrado es 1, 2 al cuadrado es 4. Aquí 1 al cubo es 1 y 2 al cubo, ¿cuánto sería? 2 por 2, 4 por 2, 8 de nuevo. Entonces aquí ya es más solo de sumar, restar, ¿verdad? Porque al final aquí tenemos un signo positivo y aquí un signo negativo, ¿verdad? Entonces aquí más por menos nos va a dar menos y procedemos a multiplicar 2 por 1, 2 entre 8 más un cuarto más por menos, menos 6 por 1, 6, 8, 6 entre 8. Y acá hacemos una sumatoria de estas fracciones. Si alguien no recuerda, ¿verdad?, cómo sumar esto, revisemos, ¿verdad? Revisemos estos métodos. Son métodos bueno, desde quinto grado se ve esto, ¿verdad? Así de que recordemos, ¿verdad?, cómo se hacen estas expresiones. Acá recordemos que podemos separar, podemos agrupar este con este y luego restarle este o este con este y sumarle este. Entonces, al hacer estas operaciones nos da menos 3 cuartos. Bueno, avancemos. Aquí, cuando nosotros operamos entre signos de agrupación, recordemos que debemos dar prioridad a las operaciones que están más internas en los signos de agrupación. Luego, considerar potencias, radicales y logaritmos.
Después que hemos dado esa prioridad, sigamos con multiplicación y división. Y luego con la suma y la resta. Revisemos esta expresión. 2 por 2 por 3 por x cuadrado más 2 menos 2 por x cuadrado menos 5. A ver, debemos de detenernos al principio a pensar, ¿verdad? ¿Qué significa o qué nos están diciendo con esta expresión? Bueno, en primer lugar, si podemos ver que aquí hay un corchete, este corchete lo cierra, ¿verdad? Aquí hay otro y lo cierra este. Eso debemos de identificar primero. A ver, entonces significa que este 2 se está multiplicando a todo lo que tenemos acá. Y este 2 multiplica a todo lo que tenemos acá. Este 3 multiplica nada más a x cuadrado más 2 y este 2 a x cuadrado menos 5. Ahora bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? Dice de que vamos a tomar en cuenta las operaciones más internas, pero como esa ya no tenemos ninguna expresión ahí, ninguna operación y no hay términos semejantes que podamos reducir aquí. Entonces ya procedemos con este 2 y procedemos con este 3 porque están al mismo nivel, ¿verdad? Y ojo con esto, este corchete es más interno que este que tenemos a la izquierda, ¿verdad? Entonces procedemos con este primero y después con el siguiente. Entonces acá vamos a tener 3x cuadrado, que es lo que tenemos acá, más 6 menos 2x cuadrado, más 10, ¿verdad? Y esto sería 2 veces. Ahora fijémonos en la estructura que tenemos acá. En este caso tenemos que 2 multiplica a todo lo que está dentro de este corchete. Entonces aquí tenemos 2 por 3 sería 6x cuadrado, más 2 por 6 sería 12. Y así sucesivamente, pero hay otra forma, como aquí el más interno es este corchete, entonces podemos notar algo. ¿Qué pasa con 3x cuadrado y con 2x cuadrado? Por eso es lo que les prometí al principio, que más adelante íbamos a ver expresiones más largas en las cuales podíamos describir los términos semejantes, ¿verdad? Aquí es un caso muy asociado a los términos semejantes. Bien, ¿qué notamos en x cuadrado aquí? ¿Qué notamos más que todo en ese término? ¿Y qué notamos en este término? Ah, bueno, es la misma potencia y la misma variable. Aquí tenemos x cuadrado y aquí tenemos x cuadrado, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a decir 3 menos 2 sería 1. Por lo tanto, el x cuadrado se me va a reducir a un coeficiente 1. Entonces, es lo que tenemos acá. 3 menos 2 sería x al cuadrado. Ahora, 6 más 10 sería 16. Reducimos también los coeficientes, por supuesto, ¿verdad? Ahora, multiplicamos este valor 2 por lo que tenemos acá, ¿verdad? Porque recordemos de que aquí ya reducimos términos y ahora este 2 afecta a todo lo que tenemos en el corchete. Bueno, entonces
¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a multiplicar esto por este, sería 2x cuadrado, más este por este, que sería 32. Si ustedes se fijan, el más interno ahora es este, ¿verdad? Bueno, pero aquí ya no hay más que reducir, ¿verdad? Porque esto ya está reducido. O no hay términos que sean semejantes ahí. Entonces ahora nos fijamos otra vez en la estructura y podemos notar que estos son multiplicados por 2 o 2 multiplica a todo lo que tenemos acá. Entonces aquí vamos a tener 2 por 2, 4x cuadrado, 2 por 32, 64. Y eso es todo lo que íbamos a tener como respuesta de la expresión que nosotros teníamos acá. ¿Se veía difícil? Posiblemente. ¿Pero es fácil? Claro que sí. Y ya vimos por medio de los pasos cómo proceder, ¿verdad? O por medio del orden, ¿verdad? Respetando los signos de agrupación. Yo hacía énfasis, ¿verdad? Siempre en las clases que esto es como que ustedes tengan una casita, ¿verdad? Pero en esa casa hay puertas más internas o cuartos más internos, entonces es obvio que cuando ustedes, si ustedes quieren ir a la puerta que está más externa, es obvio que tienen que salir primero de la interna, ¿verdad? Entonces no pueden llegar, por ejemplo, a esta puerta o salir de esta puerta si no han salido de esta primero, ¿verdad? Véanlo de esa forma. ¿Alguna consulta? Bueno, avancemos. Aquí tenemos algunas operaciones con las expresiones, ¿verdad? Con monomios, con polinomios. Y aquí es donde podemos retomar el concepto factores, ¿verdad? Por ejemplo, aquí, en esta expresión, si nosotros tenemos un monomio por un binomio, significa que vamos a tener una expresión de un término por otra de dos términos, ¿verdad? Bien, entonces, esta es una multiplicación, entonces aquí tenemos un factor 1 y aquí tenemos un factor 2. Solo debemos de tener un poquito de cuidado que cuando sucede esto, este va a ser multiplicado por cada uno de esos términos. Veamos multiplicaciones de binomios, ¿verdad? Puede ser de 2, de 3, etc. Por ejemplo, raíz de x más 3 por raíz de x menos 3x. Debemos de tener cuidado que este se multiplique con cada uno de estos. Este también con cada uno de estos, ¿verdad? Es decir, en total, para esta multiplicación vamos a tener 1, 2, 3, 4 términos, ¿verdad? Porque aquí van a ir los productos de esta expresión por uno de esta expresión, ¿verdad? Y no debe de causarnos ninguna dificultad multiplicar un número desigual de términos por otro número de términos, ¿verdad? A lo que me refiero es a esto. Por ejemplo, podemos multiplicar dos términos, o sea, un binomio por un trinomio. Pero en este caso siempre debemos de tomar en cuenta que este va a ir multiplicado una vez acá, dos veces aquí, tres veces acá, ¿verdad? Veamos. 3 por 4y cubo sería, 3 por 4 sería 12y a la cuarta, ¿verdad?
Aparte de eso, hacer énfasis en la propiedad de las potencias. Si nosotros tenemos aquí y por y cubo, la ley de potencia nos dice de que debemos de sumar esas potencias, ¿verdad? Cuando tienen la misma base. Yo los invito a que sumen esas potencias aquí, pero que también revisen de manera general las leyes de potencias, porque las van a ocupar, ¿verdad? Para todas los ejercicios y para que comprendan también esta clase de ejercicios, estudiar, ¿verdad? Recordar las leyes de potencias. Aquí, sigamos con la siguiente, sería este por este, 3 por 2, 6, y por y cuadrado, y cubo. Entonces nos queda 6y cubo. Veamos el siguiente, 3 por 3, 9, más por menos, menos, y por y cuadrado, ¿verdad? Porque este tendría la potencia de la suma, ¿verdad? De cada potencia que aparece en la expresión. Yo les sugiero de que practiquemos tanto sumas como multiplicaciones de expresiones algebraicas, ¿verdad? ¿Por qué? Fíjense que aún en tercer año, ¿verdad? Cuarto año, a veces suele confundirse, ¿cuándo voy a sumar las potencias? Y cuándo solo voy a sumar los coeficientes, ¿verdad? Entonces deben de interpretar o diferenciar, ¿verdad? Esos casos. Recordemos de que vamos a sumar las potencias sí, solo sí. Estoy multiplicando, ¿verdad? Potencias o variables por variables, ¿verdad? Que tengan diferentes potencias o que tengan cada una potencia. Bien, también revisar, ¿verdad? Recordar, estudiar los productos notables. Los productos notables nos bueno, antes de que pasemos a los productos notables, díganme si hay alguna consulta. Bien, vamos a continuar. Si no hay consultas. A ver. Un producto notable lo podemos encontrar escrito de la forma, ¿verdad? A más b al cuadrado o x más y al cuadrado. O puede ser con otro tipo distinto de variable, ¿verdad? Como les dije, las variables son solo asignaciones que nosotros hacemos. Podemos tomar cualquier letra, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿qué significa x más y al cuadrado? En palabras simples, esto es un binomio al cuadrado. Pero, ¿por qué le llamamos producto notable? Porque hay una estandarización del resultado que nos da esta expresión, ¿verdad? Y ustedes lo pueden comprobar haciendo la multiplicación de este binomio por el mismo, ¿verdad? Porque como está al cuadrado, sería x más y por x más y. Entonces, si nosotros hacemos esa multiplicación,
Y luego, reduciendo términos, vamos a llegar a que su multiplicación es esta. Y eso se da de manera general, ¿verdad? Y va a ser para cualquier valor que nosotros tengamos. Siempre de esta forma, ¿verdad? Entonces vamos a decirte que x más y cuadrado va a ser igual a x cuadrado más 2 veces xy más y al cuadrado. La resta funciona de manera análoga, con la única diferencia que acá vamos a tener un signo negativo. Es como que ustedes lo vean como intercalar los signos, ¿verdad? Aquí sería menos, aquí sería más. Entonces el producto notable de x menos y al cuadrado va a ser x cuadrado menos 2xy más y al cuadrado. Entonces solo debemos de tener en cuenta quién es x y quién es y para poder elevar acá y poder sumar con sus respectivos términos, ¿verdad? Revisemos unos ejemplos, ¿verdad? Sencillos y de manera rápida. ¿Qué pasaría si queremos obtener el producto notable de 3x menos 2y al cuadrado? Ustedes me pueden decir, pero aquí esto ya no se parece. Claro que es la misma estructura, ¿verdad? Nosotros solo podemos llamar a 3x y b a 2y. Y vamos a tener a menos b al cuadrado, ¿verdad? Pero nosotros ya sabemos de que para a menos b al cuadrado, aquí lo, lo muestro. Es como que aquí en vez de tomar x tomemos a, ¿verdad? Y en vez de tomar y tomemos a b. Pero para eso ya tenemos una estructura general, que es esta, ¿verdad? Un resultado general. Entonces aquí tendríamos 3x al cuadrado menos 2 veces a por b, pero como a es 3x, lo sustituimos acá, y como b es 2y, lo sustituimos acá, más b al cuadrado, entonces más 2y al cuadrado. Y esto es 9x cuadrado menos 2 por 3, 6 por 2, 12xy más 4y al cuadrado. Y así podemos operar, ¿verdad? Esto también de la misma forma. Solo tenemos que identificar la estructura, ¿verdad? Podemos llamar sin pérdida de generalidad que esto es un valor A y este es un valor B. En este caso, como aquí hay A y hay B, para que no nos confundamos, llamémosle a este un X y llamémosle a este un Y, ¿verdad? Entonces nos vamos a fijar que X más Y al cuadrado va a tener la misma estructura, ¿verdad? X al cuadrado más 2 veces XY más Y al cuadrado. Bien, entonces el producto notable del binomio elevado al cubo es el siguiente. Tenemos x al cubo más 3 veces x cuadrado y más 3xy cuadrado más y al cubo. Acá, aunque sean más grandes, ¿verdad? Nuestros resultados, solo se trata de que vamos a ir tomando en cuenta, por supuesto, ¿verdad? A X y a Y, o sea, los dos términos que forman ese binomio. Entonces acá sería X al cubo. Aquí siempre va a ir acompañado de un 3. Con la diferencia de que, si ustedes se fijan, aquí
La variable x está en su máximo exponente, ¿verdad? Que sería este 3 de acá. Luego va disminuyendo una unidad aquí para x cuadrado, luego para x. Luego acá, ¿qué pasa con la y, verdad? Y lo, lo vamos tomando de manera contraria, ¿verdad? Aquí comenzamos con y a la 1. Si alguien revisa por ahí, acá tenemos y a la 0, ¿verdad? Porque y a la 0 es 1, por eso es que no lo anotamos aquí. Aquí tenemos y a la 1, y cuadrado y y cubo. Entonces aquí la y va aumentando y la x va disminuyendo, ¿sí? Si ustedes se lo aprenden lógicamente de esta forma, no se les va a olvidar. Con el único requisito que en los dos términos medios vamos a colocar 3, ¿verdad? Entonces este es el producto notable del cubo de un binomio. Este es para la sumatoria. En el desglose, ¿verdad? Vamos a denotar cómo nos quedaría este desglose. Si queremos resolver esto, 2x más 3 al cubo. Bueno, a este le podemos llamar A y a este le podemos llamar B. Entonces, aquí tendríamos 2x al cubo, o sea, a cubo, más 3 veces a cuadrado por b, más 3 por a por b cuadrado, ¿verdad? Más b al cubo, siguiendo exactamente la misma estructura. Es como que a x le llamamos a aquí y a y le llamamos b acá, ¿verdad? Entonces esto es solo ir copiando la estructura, ¿verdad? Sin ninguna pérdida de generalidad. Entonces aquí solo operamos, ¿verdad? Para obtener eso que tenemos acá. ¿Alguna duda de cómo se obtiene esto? Esto ya lo saben calcular, pero si hay alguna duda. Bien, la expresión que eleva al cubo una diferencia, en ese caso, comparémosla para poder aprenderla de manera lógica. Es exactamente la misma estructura, pero aquí lo único que va a cambiar es el signo. Si aquí era más, aquí va a ser menos. Y si aquí era más, aquí va a ser menos. ¿Sí? Eso es lo único. Ahora, aquí hay que tener un poquito de cuidado, no va a haber alguna confusión. Analicemos esta expresión. Todo esto menos esto elevado al cubo. Bueno, le vamos a llamar a esto b a esto. Entonces aquí tendríamos esto al cubo menos 3 veces esto al cuadrado. Aquí lo encierro todo en paréntesis, siempre encerrar en paréntesis porque recuerden que a es todo esto, ¿verdad? Entonces aquí escribimos 2x cuadrado y cubo al cuadrado por 5x más 3 veces 2x cuadrado, o sea, a por b al cuadrado, menos b al cubo. Entonces, hay quienes que, de acuerdo a lo visto, por ejemplo, tienen confusión con este signo, ¿verdad? Pero aquí, ¿cómo lo tomo? ¿Lo tomo negativo o lo tomo positivo? Bien, cuando ya hemos fijado el signo de la fórmula resultante, me olvido del signo que tiene este valor. Aquí los tomo tal y cual
como positivo, ¿verdad? A todos aquí. Por ejemplo, aquí solo voy a tomar en cuenta a 5x y aquí voy a tomar en cuenta nada más a esta expresión, ¿verdad? Ya del signo para esto yo me olvido, ¿verdad? Porque ya lo tomé en cuenta aquí, ¿verdad? De acuerdo a la estructura o al resultado que da esta expresión al cubo. Recuerden que es el cubo de la diferencia, ¿verdad? Bueno, analicemos un poquito sobre los polinomios. A ver, dijimos de que un polinomio puede tener todos los términos, ¿verdad? Que nosotros querramos. Podemos estudiar, ¿verdad? Polinomios con 10 términos, 15 términos, etc. Entonces la forma general, ¿verdad? O escritura general de un polinomio la podemos ver de esta manera. Como un p de x, como un a su n x a la n más a su n menos 1 x a la n menos 1, así, hasta llegar al término independiente o el término sin variable, ¿verdad? Como decimos a veces, donde cada uno de estos son coeficientes y lo demás son variables, ¿verdad? Entonces aquí tenemos variables x cada vez con una potencia mayor, ¿verdad? Entonces el grado de un polinomio va a ser la mayor potencia que tenga la variable. Por ejemplo, aquí podemos decir que tiene grado n, ¿verdad? Si solo tiene 3 términos, va a tener grado 2. Si solo tiene 4 términos, va a tener grado 3. Pero alguno de estos puede ser 0 también. Por ejemplo, si este fuese 0, si solo tuviésemos a sub 0 más a sub 2x al cuadrado, entonces siempre, un hecho que solo tengamos 2 términos, pero si tenemos un x elevado al cuadrado aquí, con solo ese hecho ya tiene una potencia 2, ¿verdad? Por lo tanto, es grado 2. Entonces, el requisito que le vamos a colocar para que sea de grado n es que a su n sea distinto de 0, ¿verdad? Veamos este polinomio. El grado de este polinomio va a ser 4, aunque no exista x cubo aquí. Como les vuelvo a repetir, para x cubo su coeficiente es 0, pero eso no nos da ningún problema para interpretar o decir, ¿verdad? Que tiene grado 4, porque acá tenemos un término con una variable x a la cuarta, ¿verdad? Ese es el ejemplo que quería darle, ¿verdad? Ahora, el coeficiente principal es aquel que acompaña a la expresión o a la variable de mayor potencia. Entonces, en este caso, el coeficiente principal sería 1. El término independiente es el que acompaña a una variable con potencia 0, es decir, x a la 0, que es 1, por eso no lo colocamos, ¿verdad? Entonces, este sería 8, el término independiente. Bueno, revisar, ¿verdad? Analizar
recordar las técnicas de factorización. A ver, en esta expresión, por ejemplo, si nosotros tenemos xyz cubo menos xy cubo por z más lo que tenemos acá, ¿cómo podemos factorizar? Recuerden que factorizar es escribir una expresión en su expresión más simple, ¿verdad? En algunos libros lo van a encontrar como en la expresión más óptima. Entonces acá podemos revisar o podemos analizar que xy está en ambos lados, ¿verdad? En ambos términos. Aunque aquí x esté elevado al cubo, aquí esté con potencia 1, aquí esté con potencia 1, pero está, ¿verdad? Entonces, podemos señalar que x está en ambos. Y está en ambos. Z también está en ambos. Ahora, en este caso tendríamos x por y por z, que están en ambos. Entonces yo los saco, los tengo por ahí, ¿verdad? Aquí, en otros términos, se llama sacar factor común x, y, z. Ahora, para poder formar esta expresión, nada más debemos de preguntarnos cómo obtenemos este término a partir de esta expresión. A ver, ¿cómo logro xyz cubo? Multiplicándolo por xyz. Bueno, analicemos de que acá z lo tengo elevado a la potencia 1. Aquí está elevado a la potencia 3, ¿verdad? Entonces, ¿cómo logro esta potencia 3 a partir de esta potencia 1? Bueno, entonces lo que tenemos que hacer es multiplicarlo por ¿quién? Por z cuadrado, ¿verdad? Porque ya sabemos por la ley de los exponentes que z por z cuadrado nos da z al cubo, ¿verdad? Porque si multiplicamos potencias de la misma base, podemos sumar sus exponentes. Entonces aquí nos va a dar z al cubo. Ahora, xy, ya no me interesa multiplicarlo porque ya tengo logrado su potencia aquí. Aquí tengo potencia 1, y aquí tengo potencia 1 y potencia 1 también, ¿sí? Veamos este otro. En primer lugar, el signo, ¿verdad? Este debe ser signo negativo. Entonces también aquí yo debo colocar un signo negativo. Ahora, ¿cómo logramos esta expresión por medio de esta? Veamos qué tenemos. Tenemos a x, aquí tenemos a x. Tenemos a y, aquí tenemos y cubo, ¿verdad? El mismo razonamiento. Debemos de multiplicar por y cuadrado para obtener y cubo, ya que tenemos y aquí, porque y por y cuadrado sería y a la 1 más 2, que sería y cubo, que es justamente lo que tenemos acá. Ahora, z ya lo tenemos, entonces no me interesa multiplicar aquí por algo, ¿verdad? Y el siguiente, ya agarrando, ¿verdad? La idea, ¿cómo formamos esta expresión por medio de esta? Ahora bien, aquí tenemos x, pero aquí tenemos x cubo. Entonces necesitamos multiplicar por x cuadrado para llegar a x cubo, porque aquí nos daría x por x cuadrado, sería x a la 1 más 2, que sería x a 3 o x al cubo, ¿verdad? Que es justamente lo que tenemos acá. Y y z ya lo tenemos aquí, entonces no nos preocupamos por ello. Entonces nosotros nos fijamos, hemos colocado la factorización de esta expresión sacando un factor común. Entonces esta expresión se nos convierte equivalentemente en esta
expresión que tenemos acá. Eso es el caso de factor común, ¿verdad? ¿Alguna consulta? Bueno, el factor común por agrupación de términos. No es más que, como lo dice la palabra, agrupar de manera pensante, ¿verdad? La expresión para poder reducir y tener una expresión más óptima, podemos decir. Revisemos este. Bueno. En ese caso tenemos x más 3 al cubo por x menos 1. ¿Quién está aquí? X más 3. Aquí también está x más 3. Entonces obtenemos o sacamos de factor común x más 3 aquí. Pero como aquí está al cubo y aquí está al cuadrado, entonces nosotros tomamos la menor potencia para poder construir después por otro factor aquí lo que tenemos al principio. Ahora bien, ¿qué pasa con x menos 1? Bueno. Aquí aparece una vez y aquí aparece al cuadrado, ¿verdad? Entonces tomamos la menor potencia para lograr, ¿verdad?, construir esa expresión, las expresiones por medio de esa multiplicación por esta expresión, ¿verdad? A ver, entonces tomamos x menos 1 acá. Ahora revisamos. ¿Por quién debemos multiplicar toda esta expresión para llegar a la primera, al primer término? Como aquí ya tenemos x más 3 al cuadrado y aquí ya tenemos x menos 1, entonces, ¿qué nos hace falta? Nos hace falta x más 3 a la 1, ¿verdad? Porque recordemos de que si las potencias son iguales, solo las sumamos. Entonces multiplicamos por x más 3. Entonces aquí tendríamos x más 3 a la 2 más 1. Y logramos prácticamente lo que tenemos acá, ¿verdad? Revisemos este otro para que agarremos ahí la técnica. Como acá tenemos x más 3 al cuadrado por x menos 1, entonces, ¿por quién debemos de multiplicar aquí para que nos dé esta expresión? Bueno, ya tenemos x más 3 al cuadrado, que es este. Pero x menos 1 está al cuadrado y aquí lo tenemos a la potencia 1. Entonces debemos de multiplicar por otra, por x menos 1, pero a una potencia 1. ¿Para qué? Para que al multiplicar esto por esto, se nos vuelva ¿qué? Esta expresión, pero al cuadrado, porque recordemos de que tiene la misma base, entonces solo sumamos las potencias, ¿verdad? Bien, continuemos.
y la diferencia de cuadrado, ¿verdad? Que también es el producto notable, en el cual si yo tengo la diferencia de a cuadrado con b cuadrado, esto es equivalente o es igual a tener el producto de a más b por a menos b. Ejemplo, si nosotros queremos factorizar o aplicar, ¿verdad? Este método en esta expresión, o revisar esta expresión, tenemos 25x sexta y cuadrado menos 100xy a la doceava y z al cuadrado. Bueno, entonces, ¿qué está pasando con este término? La raíz cuadrada de 25 es 5, ¿verdad? X a la sexta lo podemos escribir como x al cubo elevado al cuadrado, ¿verdad? De la misma forma, y a la octava lo podemos escribir como y cuarta elevado al cuadrado, ¿verdad? Por la ley de las potencias. Entonces, en este caso tenemos que si nosotros llamamos a esa raíz cuadrada de acá, y llamamos b a la raíz cuadrada de acá, que en este caso sería 100 por la raíz de x, porque la raíz cuadrada de x sería la raíz de x, por y a la sexta por z. Entonces, ¿en qué se va a convertir esta expresión? Bueno, en a más b por a menos b. Es decir, la raíz cuadrada de esto más la raíz cuadrada de esta expresión que ya la habíamos sacado, ¿verdad? Por la raíz cuadrada de este, que es el mismo que tenemos acá, menos esta expresión que tenemos acá, ¿verdad? Y esta sería nuestra factorización. Este también es un caso muy importante, lo que es el trinomio de la forma ax cuadrado más bx más c. Bueno, en este caso tenemos lo siguiente. Si queremos factorizar 6y cuadrado más 13y más 2, por ejemplo, entonces como aquí la diferencia es de que hay un factor distinto de 1 multiplicando a la variable de mayor exponente, ¿verdad? Que es y cuadrado. Entonces aquí situamos a 6y acá, o sea, al elemento o al número que multiplica a la variable por la raíz cuadrada de la variable, es decir, aquí 6y más, y aquí de nuevo 6y, y más por más nos daría más, ¿verdad? Aquí para este signo. Ahora, buscamos un número que multiplicado nos dé 2 y sumado nos dé 3. Ahora bien, con respecto a la multiplicación, debemos tomar en cuenta aquí que como estamos tomando alterada, ¿verdad? Esta expresión para el elemento que acompaña a y, entonces debemos dividir también entre 6, por supuesto, ¿verdad? Entonces, ¿qué números nos funcionan? Bien, en este caso tenemos 12 más 1, serían 13, ¿verdad? Que es justamente lo que tenemos acá. Pero 12 por 1 serían 12 entre 6. Tenemos a este 2, que es justamente lo que tenemos acá.
A ver, pero en este caso, nosotros podemos sacar factor común 6 y acá y más 2, ¿verdad? Porque 2 por 6 nos da 12. Luego 6y más 1. Y esto lo dividimos entre ese 6 acá, este con este, porque son lo mismo. Entonces aquí tenemos y más 2 por 6y más 1. Entonces ahí obtenemos nuestra factorización deseada, ¿verdad? De esa forma lo hacemos. Yo les pido que revisen, ¿verdad? La teoría y también, por supuesto, practiquen estos métodos. Bien, también me interesa que revisemos algunas expresiones, ¿verdad? Y con sus respectivas operaciones. A ver. Veamos esta expresión. Se tiene la división de dos expresiones, pero a la vez esto lo vamos a dividir entre la división de otras dos expresiones, o que es lo mismo a tener una función racional aquí de polinomio, ¿verdad? Dividida entre otra función racional de polinomio, ¿verdad? Función racional es aquella en la cual el numerador es un polinomio y el denominador también es un polinomio, ¿verdad? Ya vimos de que polinomio es una expresión algebraica, ¿verdad? Aquí es un binomio, aquí es un binomio también, aquí es un trinomio y aquí es un binomio. Eso ya no tiene que complicarnos, ¿verdad? A ver, ¿cómo resolvemos esta división de funciones racionales? A ver, la regla general nos dice que esto es equivalente, es una de las propiedades más bonitas en el sentido de que nos ayuda a resolver este tipo de problemas para las razones, ¿verdad? Recordemos la teoría de razones, ¿verdad? Todas esas propiedades, o también de la división de fracciones, ¿verdad? Cuando nosotros dividimos A entre B entre C sobre D, recordemos que decimos A, multiplicamos extremos por extremos y eso lo dividimos entre la multiplicación de medios por medios, ¿verdad? Bueno, entonces esto funciona similar, con la única diferencia de que ahora en vez de tener un número acá finito, vamos a tener una expresión. Entonces hacemos lo siguiente, multiplicamos este por este, lo colocamos en el numerador y multiplicamos este por este y lo colocamos en el denominador. Entonces aquí tendríamos x cubo menos 8 por x más 1 entre x cuadrado menos 2x por x cuadrado menos x más 4, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué es esto? Es una multiplicación simple de polinomios, ¿verdad? Y es más de binomio, ¿verdad? Porque son expresiones de dos términos. Bien, entonces procedemos de la forma inmediata, ¿verdad? Para ello, recordemos el producto notable para x cubo menos 8. Acá significa que tenemos x al cubo menos 2 al cubo, ¿verdad? Entonces también hay un producto notable para esta diferencia. Y esto se resuelve de la siguiente forma.
como la raíz cúbica del primero menos la raíz cúbica del segundo por x al cuadrado más 2 veces x más más 2 al cuadrado, ¿verdad? Yo les pido que revisen esta regla, ¿verdad? El producto notable de la diferencia de cubos es. Por ahí también lo tienen en su material. Pero el x más 1 queda totalmente y sin intervención por el momento, ¿verdad? Entonces lo colocamos acá. Luego, aquí podemos seguir simplificando, ¿verdad? Como tenemos la expresión x cuadrado menos 2x, bueno, aquí podemos sacar factor común x. Luego, para tener esta expresión, debemos de multiplicar por x menos 2, ¿verdad? Y así, multiplicar por x cuadrado más 2x más 4, que es lo que ya teníamos acá, ¿verdad? Bien, si ustedes se fijan, al factorizar de esta forma, utilizar, ¿verdad? Los productos notables, porque otro camino puede ser multiplicar puntualmente aquí, ¿verdad? O sea, este por este por este por este por este. Pero veamos cuál es la ventaja. ¿Qué tenemos en el numerador? Todo esto, ¿verdad? Y en el denominador esto. Pero podemos notar de que esto es similarmente a esto. Entonces, esto es lo mismo que tenemos acá. ¿Y cómo se multiplican? Entonces, sin ninguna pérdida de generalidad, sin ningún problema, simplificamos este con este. Por lo tanto, esto sobre esto, ¿cuánto nos va a dar? ¿Cuánto nos da? 1, ¿verdad? Pero también esta expresión es exactamente la misma que esta. Entonces también, ¿verdad? Simplifiquemos este con este. Por lo tanto, lo único que nos va a quedar sería este en el denominador y este en el numerador. Por lo tanto, la respuesta a esta operación va a ser x más 1 entre x. ¿Sí? Si ustedes se fijan, todo consta de factorizar y también reducir, ¿verdad? Así como simplificar. Revisemos un poco esta otra operación, donde tenemos la suma de fracciones. A ver. Si estamos sumando esta expresión más esta más menos esta, tenemos que idearnos tomar un factor común o un mínimo, ¿verdad? Común para todas estas, para todos estos factores. A ver, entonces nosotros nos preguntamos, ¿verdad? Si entre ellos se dividen. O si, o dicho de otra forma, si si algún producto o alguna expresión, por ejemplo, de este o de este, está en otra de ellas, ¿verdad? Está en otra. A ver,
¿qué es esto? Esto es una diferencia de cuadrados. Y es exactamente de la forma a cuadrado menos b cuadrado, ¿verdad? Porque le podemos llamar a b2 aquí. Y a x, entonces tendríamos a cuadrado menos b cuadrado, ¿verdad? Aquí. A ver, entonces, ¿cómo factorizábamos o a qué era igual una diferencia de cuadrados? Pues, por supuesto, a la multiplicación de a más b por a menos b, ¿verdad? Que en este caso sería exactamente x más 2 por x menos 2. Y acá solo colocamos 5x más 8 sobre x más 2 menos 5. Pero aquí tenemos otro análisis que hacer antes de colocarlo, ¿verdad? ¿Por qué coloqué todo esto o por qué colocamos de un solo esto? Bueno, porque aquí no hay forma de factorizar, el número ya está reducido, ¿verdad? No hay algún factor que podamos sacar, ¿verdad? En esos términos. Aquí sí, porque tenemos 2 como factor común, ¿verdad? Si sacamos 2 aquí, entonces para hacer 2x multiplicamos por x. Ahora, menos por este signo y para que hagamos el 4, multiplicamos por 2 acá, ¿verdad? Y acá colocamos al 5 que ya teníamos. Entonces, la expresión nos ha quedado de esta forma. Ahora, ¿qué notamos en esto? Aquí hay un x más 2, aquí también, pero aquí no. Acá hay un x menos 2, aquí no, y aquí sí. Bueno, entonces, para que nosotros tengamos un común múltiplo que nos sirva para los tres, pues debemos de tomar ambos factores. Es decir, x más 2 por x menos 2. Y también no debemos de descuidar este 2, ¿verdad? Porque si no, cuando estemos tratando de construir este denominador, lo vamos a necesitar, ¿verdad? Si no lo colocamos. Entonces aquí colocamos 2 como factor común. Como mínimo común, ¿verdad? 2 por x más 2 por x menos 2, que es lo que ya habíamos encontrado. Ahora, es el mismo mecanismo. Nos preguntamos por quién tenemos que multiplicar a este para poder llegar. Bueno, hacemos la división acá. Dividimos este entre este término de aquí, de acá. Ahora, ¿qué le falta a esta expresión para que podamos tener completamente esta expresión? Es decir, 2 por x más 2 por x menos 2 entre x más 2 por x menos 2. Podemos ver que este y este son exactamente este y este. Entonces aquí necesitamos a 2 para que esto sea exactamente lo que tenemos acá. Entonces multiplicamos aquí a 2 por 5x. Entonces, repito, al dividir este entre este, tenemos 2, ¿verdad? Entonces ese 2 lo multiplicamos por 5x aquí. Exactamente el mecanismo de la suma de fracciones. Veamos al siguiente. Esto entre este. Entonces aquí tenemos nada más x más 2. Entonces debemos de multiplicar por x menos 2 y por 2 para obtener esta expresión que tenemos acá.
Entonces tenemos 2 por x menos 2 por 8, que es justamente lo que tenemos aquí. Y así sucesivamente este entre este. ¿Qué pasaría? ¿Qué les falta a esta expresión para que sea exactamente esta? Le hace falta x más 2, ¿verdad? Entonces, debemos de multiplicar por x más 2 para obtener exactamente esta expresión. Entonces tendríamos x más 2 por 5, que es justamente lo que tenemos acá. Ahora, aquí solo basta multiplicar términos por términos, ¿verdad? No olvidando las reglas. Entonces aquí tendríamos 2 por 5, ¿verdad? 10x, aquí 2 por 8, 16 por x, menos 2 por 2, que sería 4 por 8, 2 por 2, 4 por 8, 32, ¿verdad? Y más por menos, menos. Y acá, menos 5x, menos por más, menos 10. Porque multiplicaríamos aquí x por 5, ¿verdad? 5x, pero aquí 2 por 5, que serían 10. Y lo que tenemos ya en el denominador, que no cambia, ¿verdad? Aquí solo reducimos términos y obtenemos lo siguiente acá. Ya reduciendo términos, obtenemos 21x menos 42. Por lo tanto, podemos sacar como un 21 y acá multiplicarlo por x, más por menos, menos. Multiplicamos por 2 aquí para llegar a 42. Para obtener justamente este término, entonces tenemos esto sobre esto. Por lo tanto, de nuevo, simplificamos, ¿verdad? Esto con esto y nos queda 21 medios por 1 sobre x más 2 o 21 sobre 2 por x más 2, que es justamente lo que teníamos acá. Bueno, los invito a que estudiemos, ¿verdad? Que practiquemos, que revisemos todas esas técnicas, los métodos y también las reglas y ejemplos. Bueno, nos vamos a quedar acá. Estudien mucho, ¿verdad?